Shalom, a todos. Nos encontramos acá en el canal An Israel. Hoy estaremos hablando con el maestro Israel Meiri sobre el tema del templo en Jerusalén. ¿Cuál es la importancia del templo? ¿Cuál es la importancia para el pueblo de Israel, la importancia para las naciones? Estaremos hablando del tema de los sacrificios. Estaremos hablando del significado de la destrucción del templo y qué tipo de santidad tiene el muro, el cotel. ¿Sí? Bueno, quédense hasta el final en la entrevista y veremos todos estos temas interesantes y estaremos avanzando a lo largo. Por favor, si te gusta este contenido, suscríbete al canal. Muy buenos días, More. O buenas tardes allá en Israel, ¿no? Buenas tardes. More, ¿cuál es la importancia y el significado del Templo de Jerusalén hoy? Sí, hablar del templo, antes que nada necesitamos hablar sobre el concepto de Shejinah, que es presencia divina, así se traduce. Shejinah es en realidad la forma en que el Todopoderoso, estando Él en lo más alto, manifiesta su presencia, por decirlo así, su revelación al ser humano a través de ese contacto que llega hasta este mundo. Eh, Esto obviamente es un tanto complicado de comprender, pero el Todopoderoso está en los mundos más superiores y llena todo lo que existe. Pero en este plano, en este mundo, Él quiere tener una cercanía con el ser humano. Y eso lo hace a través de una manifestación de su presencia divina, que es un canal para nosotros, al cual llamamos Shejinah, que viene de la palabra Shohen, que es aquel que mora o aquel que habita. El Eterno quiso habitar muy de cerca con el hombre, a pesar que el ser humano vive en un mundo muy terrenal. De todas maneras, el Todopoderoso quiso tener eh, cercanía y contacto con su creación, que es el hombre. Pero cuando Adán peca, es retirado del jardín del Edén, donde tenía una conexión única con el Todopoderoso, y salió a este plano, a este mundo, pero de todas maneras, la transmisión oral cuenta que él estuvo residiendo en lo que hoy en día sería Jerusalén, y en ese lugar, en ese plano, él pudo estar cerca de la presencia divina. Entonces, de todas formas, ya que Adán pecó, eso produjo que dicha presencia divina que estaba tan cerca se retire un poco. El Midrash cuenta esto en el Midrash Rabbah. Cuenta que Adán pecó y con ello provocó que la Shejinah se retire un poco más lejos, como lo dice el Midrash, al primer cielo, hablando de 7 cielos. Y con los pecados de las siguientes generaciones, con el pecado de Caín, con la generación del diluvio, la generación de la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, etcétera, fueron haciendo que la presencia divina se retire cada vez más de este mundo, más lejos. Pero también cuenta el Midrash que con la justicia y con la rectitud de Abraham Avinu, por ejemplo, él atrajo la presencia divina de lo que estaba muy retirada, la atrajo más cerca a este mundo, y después viene Isaac, Jacob, eh, Leví, su hijo Leví, Amram, y al final, cada uno de ellos, con sus actos, con su vida, atraen la presencia divina, hasta que llegamos a Moshe. Moshe Rabenu dice, el Midrash, que trajo la presencia divina de vuelta a este plano. Pero ¿cuándo fue eso? Fue exactamente cuando construyeron el Mishkan, el tabernáculo. Y cuenta la Torá allí en Levítico
que la gloria divina apareció. Entonces vemos que el pecado del hombre es el que provocó que la presencia divina se retire. Pero los actos buenos de las personas, de estos grandes justos, provocaron que la presencia divina vuelva a estar más cercana a este mundo. Y el punto final fue la construcción del tabernáculo, del Mishkan. Pero el Mishkan fue una construcción temporal, solamente hasta que lleguen a la tierra prometida, solo allí iban a construir el templo. Eso está escrito en Devarim 12. Allí dice que en el lugar que el Eterno escogiere morar su nombre allí, llevarán los holocaustos, las ofrendas. Cuando crucen el Jordán, el Eterno escogería un lugar y allí sería el lugar específico para el templo. En realidad, la construcción de un templo es una mitzvah de la Torá. Está en Éxodo 25:8. Dice, "Veazú li mikdash, harán para mí un santuario, veyahanti betoham, y moraré en ellos". Y este lugar específico que el Eterno iba a escoger en la tierra de Israel, lo encontró el rey David con los profetas. Él halló el lugar y compró el terreno. Y al final su hijo Salomón fue el que termina construyendo el templo, el primer templo, y la gloria divina aparece, como está escrito en el libro de Reyes. Entonces, el templo y su significado y su propósito, básicamente son dos hasta donde veo. La primera es que fue una reparación, es decir, se reparó el pecado del hombre a través de todo ese modelo de construcción, a través de cumplir esta mitzvah, este mandato de construir el templo. También repararon el pecado del becerro al donar en el desierto. Entonces también es una forma de reparación. Y segundo, se crea un camino y una conexión directa con la presencia divina, ya que todo el modelo del templo, es decir, el orden, la estructura, no es en vano, por supuesto. El Todopoderoso sabe exactamente por qué eh, ordenó este tipo de orden y estructura en la cual hay lugar santo, lugar santísimo. Entonces, finalmente, el templo viene a ser esa conexión especial con el Eterno, con su presencia divina y con el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel con todo el mundo, con todas las naciones. Cuando desciende la presencia divina sobre el lugar, queda santificado y ahora no solamente Israel, el mundo entero se benefició que la presencia divina moraba ahora y estaba accesible de una manera que en el presente no lo está, porque el templo en el presente no está reconstruido. Por tanto, en verdad, a pesar que eh, no podríamos aquí explicar todo, la importancia del templo es grande, porque es una conexión única y especial con el Todopoderoso. Para dar un ejemplo muy, muy simple tal vez, eh, es posible que la persona se encuentre en el mismo edificio donde está el jefe principal de la empresa, pero por diferentes razones no puede acceder a su oficina. De la misma manera, en el presente, el Todopoderoso está en todas partes. En realidad, el Todopoderoso llena el universo, pero hay muchos factores que impiden ese tipo de cercanía que quisiéramos tener con el Todopoderoso. Sin embargo, cuando había templo, existía una conexión única, especial, de tal manera que era posible y era accesible que la persona pudiera acceder como si fuera ingresar a la oficina del jefe de la empresa. Entonces, realmente, lo que hemos perdido en la destrucción del templo es una gran conexión y una gran ventaja, no solo para Israel, sino para todas las naciones. More, sabemos que los cristianos, para el mundo cristiano y su doctrina cristiana, la llegada de Jesús
implicó un sacrificio, ¿sí? Para los cristianos, ellos dicen que hasta el momento no se requieren más sacrificios porque ya el sacrificio final se hizo. O sea, ellos se preguntan, ¿los judíos para qué necesitan sacrificios aún? O sea, según la creencia de ellos, ¿cómo podríamos responderles a ellos esto? Sí, puedo aprovechar este momento para invitar a las personas a ingresar a nuestro canal que se llama Somos Noajidas, porque allí tenemos una serie de estudios que lo hemos llamado curso de judaísmo intensivo, porque intentamos ahí explicar las bases de la doctrina judía, es decir, los fundamentos de la fe judía. Pero para explicarlo bien a un público que mayormente es cristiano, obviamente a un público que se interesa por saber eh, qué piensa o qué dice la doctrina judía, nosotros nos dedicamos a explicar todos los temas que tienen que ver con el cristianismo. Allí tenemos algunas lecciones que hablan que una de las cosas que el cristianismo dice es que la ley de Moisés tiene caducidad, como si fuera, y llega a un punto en que ya se anula una parte de ella. La mayoría de cristianos dicen que no toda la ley de Moisés se anula. Las leyes morales no se anulan, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No se anula eso porque son leyes morales. Pero las leyes rituales del templo, ello para el pensamiento cristiano son o fueron como rituales solamente que ellos llaman sombras de lo que vendría, pero no era realmente algo para que esté de forma permanente. Eso es lo que ellos piensan. Nosotros explicamos allí con mayor amplitud que esto está equivocado. Por varias razones, porque el Eterno cuando ordena el servicio del templo, en Levítico principalmente, él afirma, el Todopoderoso afirma y está escrito, que esto será un estatuto perpetuo, que sería una ley para siempre. En varios lugares esto se afirma. Entonces el Eterno no va a decir algo que sea Haz de Shalom al final falso. Eso es en primera instancia. Y también ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, pero una prueba que como si fuera Dios no quiere ya el servicio del templo, es que Dios permitió que se destruyera el templo. Y ahora, hasta el presente, los judíos no tienen templo. Eh, el templo fue destruido en la época romana y hasta hoy no hay templo. Entonces, los cristianos dicen, ¿no creen ustedes que eso es una gran señal? Que Dios anuló todas las cosas que tengan que ver con el templo. Es más, en Isaías dice, no me traigan más vanas ofrendas. Estoy cansado de los sacrificios, dice en Isaías. Entonces, ante esto, nosotros obviamente necesitamos mucho más tiempo y lo desarrollaremos mejor en el curso, en el canal Somos No Ágidas. Pero aquí lo que podemos decir de manera muy corta es que una cosa es el mandato divino, la mitzvah de cumplir, de construir un templo y de ofrendar en el templo, el servicio del templo. Todo eso lo denominamos mandato divino. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el Todopoderoso haya permitido que el templo fuera destruido por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero eso no quiere decir que el Eterno haya anulado el mandato como tal. El mandato permanece, solo que no podemos cumplir dicho mandato porque las circunstancias se presentaron y nos impiden cumplir el mandato que tenga que ver con el templo. Y una prueba de esto es que el templo fue destruido dos veces. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Y ahí vemos que el mandato divino no se anuló,
Es decir, estuvieron 70 años sin templo y no podían ofrendar ni hacer ningún tipo de trabajo y servicio en el templo. Pero llegado el tiempo, cuando pudieron volver a reconstruirlo, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque el mandato seguía vigente. Y también lo que Isaías dijo, lo dijo antes de la destrucción del primer templo. Si el Todopoderoso estaba diciendo que ya no quería que le traigan más ofrendas en el templo a través del profeta Isaías, y después el primer templo es destruido, entonces podríamos suponer que ambas cosas van de la mano y el Todopoderoso anuló como si fuera su mandato de todo lo que tenga que ver con el templo y también destruyó el templo, es decir, ya no hay más deseo de Dios como si fuera que continúe todo lo que tenga que ver con el templo, pero no es así. El Eterno cuando dijo a través de Isaías que no quería que le traigan más ofrendas vanas, era porque las personas de aquella época no traían las ofrendas con un verdadero arrepentimiento, sino que ellos continuaban pecando, traían las ofrendas pensando que eso tranquilizaría como si fuera la ira divina, pero ellos no cambiaban sus caminos. En ese sentido, el Eterno rechazaba una ofrenda que no venía de una intención correcta de hacer teshuvá verdadera, de arrepentimiento correcto. Pero vemos que el templo se destruye, el primer templo, y el mandato no se anula. ¿Por qué? Porque Esdras y Nehemías, en su libro también está, que ellos regresan, reconstruyen el templo, y el Todopoderoso no los detuvo. Habían profetas entre ellos. Si el Todopoderoso ya no quería las ofrendas del templo, hubiera hablado a través de Ageo, Zacarías y Malaquías, que ya no quería más templo, pero al contrario, en sus libros dice que en realidad el Eterno iba a estar con ellos en la construcción. El mandato no se anula por el evento de la destrucción. El evento de la destrucción es un castigo, pero eso no anula el mandamiento. De la misma manera, el segundo templo fue destruido, pero el mandato sigue en pie, a tal punto que los profetas, sobre todo el profeta Ezequiel, anuncia la llegada de un tercer templo. Y es un tercer templo que permanecerá y será para siempre, así está escrito, y esto no entienden muy bien los cristianos, pero nosotros explicaremos esto aparte. Por supuesto, no podemos ampliar mucho más sobre ello. Una última cosa que quisiera mencionar de forma muy rápida es que los cristianos dicen que con la llegada de Jesús, como si fuera, Él abrió un camino para que todos ingresaran a la presencia divina sin necesidad del templo, y lo dicen en el libro de Hebreos, que como si fuera, todos tienen acceso al lugar santísimo y ya no hay necesidad de más templo. Esto también es un error. El Todopoderoso no ha mandado a Moisés y a los profetas algo que no tenía relevancia o era temporal, porque el Eterno dijo que sería eterno en las Escrituras. Pero fuera de ello, si los cristianos afirman que ahora tienen entrada libre al lugar santísimo, siendo el lugar santísimo un lugar de mayor santidad, la presencia divina se manifestaba allí de forma completa, por decirlo así. Entonces, ¿cómo es que también los mismos cristianos, porque son seres humanos como todos nosotros, pecan también, como todo ser humano puede pecar, fallan? ¿Y cómo es que de forma tan fácil pueden en un segundo ingresar en el ámbito espiritual a un lugar, al lugar santísimo, como ellos le llaman, cuando en realidad ese lugar es de la más alta santidad? Entonces ellos tienen una doctrina que como si fuera Jesús les hizo la vida un tanto más fácil y que los limpia de manera muy rápida y automática. Pero este concepto y esta doctrina está equivocada y nosotros la explicaremos con mayor amplitud después en el curso intensivo de judaísmo en nuestro canal Somos Mágicos. También les extiendo la invitación a todos los que nos están viendo y nos escuchan, que se suscriban al canal, suscríbanse al canal An Israel,
es para que nos apoyen y denle like para que podamos seguir creando contenido como este. Em, Usted, More, acaba de mencionar que los, ambos templos fueron destruidos el mismo día, ¿sí? ¿Qué significado tiene esto? O sea, y habló de que era consecuencia de las acciones, ¿sí? ¿Qué significado tiene esto? Bien, los sabios dijeron en la Torá oral que el 9 de Av, del mes de Av, que es el mes en el cual nos encontramos ahora, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Sí. segundo año de la salida de Egipto, estaban ya prontos a ingresar a la tierra prometida. No iban a estar 40 años, pero hubo allí una falla y una falta de fe, de confianza en el Todopoderoso. Y por su temor que fueran derrotados por los kenanitas, lloraron, y ese llanto fue justamente el 9 de Av, y fue por temor que ingresarían a la tierra prometida para ser, Hasbe Shalom, derrotados o muertos, Hasbe Shalom. Pero allí, por varias razones, no se dieron cuenta que estaban decayendo en su confianza en el Todopoderoso. El Eterno se enojó y dijo que esta generación no entraría a la tierra prometida. Pero también este día, 9 de Ab, que ustedes lloraron en vano y lloraron por falta de fe, lo convertiré, dice allí la transmisión oral en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, lo convertiré en un día de llanto por las generaciones. Es decir, que esa fecha fue separada para el castigo. Ahora, realmente no tenía que ser, porque si el pueblo de Israel enmendaba sus caminos, no hubiera sido destruido el templo, pero debido a que hubo abundante pecado, tanto antes de la primera destrucción como la segunda, entonces esa fecha, que era una fecha ya separada de castigo, se despertó, y exactamente el primer templo y el segundo fueron destruidos el 9 de Ab en la misma fecha. De ahí tenemos nosotros que en realidad las fechas sí tienen una importancia en el ámbito espiritual. Esto también lo podemos entender a nivel personal. Hay personas que en determinadas fechas pasan eventos. Cuando la persona peca en una fecha específica del año, eh, él mismo con sus acciones crea que ese día se vuelva difícil para él. Cuando llega el año siguiente y llega el mismo día, hay una tendencia en el ámbito espiritual a que él vuelva a caer en este pecado, o lo que sea que haya hecho lo influye. En ese momento él tiene la oportunidad de enmendarlo. Y si repara y se porta bien, por decirlo así, en esa misma fecha, entonces la fecha que era negativa para él puede transformarla en positiva. Es una oportunidad. Por eso, eh, el pueblo de Israel ayuna y se enluta el 9 de Ab para enmendar, para volver en arrepentimiento y conseguir que con la ayuda del Todopoderoso el templo sea reconstruido. No, excelente, More. Eh, eh, pienso ahorita, ahorita que en el presente conocemos que tenemos un lugar que es el Cotel, el muro, y inmediatamente arriba está hay una mezquita. Em, Ahorita que no hay templo, esos lugares son considerados todavía sagrados. Mm, sí. Cuando el rey Salomón construye el primer templo, está escrito que la presencia divina desciende al lugar y santifica el lugar. Y aquella santidad que descendió ese día quedó permanente para siempre. Es decir, el lugar fue santificado. Ahora, ¿de qué lugar estamos hablando? Antes de llegar al templo, existe lo que se conoce como el monte del templo.
que en hebreo se conoce como el Har HaBait. El monte del templo es el monte Moriah, el monte donde fue Abraham vino a sacrificar a su hijo Isaac. Ese monte que es grande, dentro de él, dentro de la zona, fue construido el templo. Y en esa zona donde el templo ha sido construido, el nivel de santidad cambia según la zona. El templo inicia con una sección anterior al mismo templo en sí. Hay una sección anterior que se llama el atrio de las mujeres, así se le llama, donde habían cosas allí en cuatro cámaras, donde guardaban elementos importantes del templo. Luego había unas escaleras y llegaban al atrio, y allí era una santidad mayor. Si seguíamos avanzando, llegábamos al atrio de los sacerdotes, de los Kohanim, una santidad mayor. Luego al altar. Del altar llegaban al mismo palacio del templo, que era un lugar grande, donde ingresaba el Cohen solamente al lugar santo, que se conoce como el Kodesh. Esto es una santidad mucho superior a todo lo anterior, a la santidad del monte del templo. Y del Kodesh al Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, que es el lugar más santo de todos. Pero esta santidad empieza al inicio del monte del templo. Este monte del templo estaba rodeado con murallas. Fuera del monte del templo está Jerusalén, que también tiene una santidad propia. Ahora bien, cuando el templo fue destruido, los muros del monte del templo también fueron derribados, menos el muro occidental. Ese muro occidental es conocido como el muro de los lamentos en el presente por el mundo entero. Y en hebreo se le llama el Kotel. Hoy en día es un lugar turístico, pero para nosotros es un lugar que tiene una santidad especial porque dice en la Torá oral, en las fuentes de la Torá oral, que la presencia divina, la Shejinah, permanece en el Kotel. Y hoy en día su santidad es la misma que tiene la Kedushá de las sinagogas. Solamente que en el Kotel es un poco más especial debido a que la presencia divina no se mueve de allí. Entonces tiene algo más especial, pero según la ley, según la halajá propiamente, tiene la ley de sinagoga. De todas formas, obviamente, ya que la presencia divina no se mueve de allí, entonces todo aquel que visita el Kotel obviamente está acercándose a un ámbito muy especial. Siendo así, sería muy bueno mencionar algo que es de gran importancia en el presente. Y es que hoy en día, eh, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, no hay templo. Y lamentablemente en este exilio largo, vemos hoy en día que hay dentro, eh, digamos, en la parte de adentro del cótel, vemos que está una mezquita, vemos que hay lugares eh, que no tienen parte en lo que estamos hablando del templo. Esto es por nuestros pecados, lamentablemente. Pero ese lugar permanece en su santidad. Toda esa zona, el monte del templo, y dentro está la zona donde estaba el templo. Aunque en el presente no está, las zonas permanecen en su misma santidad. Es decir, que si hoy en día una persona ingresa dentro de ese ámbito, en el monte del templo, donde en el presente está la mezquita, por ejemplo, la persona no sabe dónde está pisando. Puede ser que comience a caminar por ese lugar y puede ser que sin querer pase por el lugar santísimo donde estaba el templo. Y en realidad no importa si en el presente el templo ya no está. No quiere decir que porque no está, la santidad que había en cada zona ya no está tampoco. No es así. La santidad permanece intacta.
el lugar santísimo donde estuvo permanece en su mismo ámbito de santidad y en la misma prohibición de ingresar a esa zona. Tal como había cuando había templo, estaba prohibido que cualquier persona ingrese al lugar santísimo porque él quería ingresar. Era imposible, no lo dejaban, y si él ingresaba por sí mismo podía morir incluso. En el presente vemos que las personas ingresan y no se dan cuenta por dónde están pisando. Siendo así, tenemos un gran problema aquí, que hay mucho turismo, como sabemos, hoy en el presente en Israel, y hay muchas personas, tanto judías como no judías, que por desconocimiento ingresan en la zona que se conoce como el Monte del Templo, que es la zona cruzando el Cótel. Hay unas escaleras que ingresan a esa zona. Judío y no judío, todos tienen prohibido ingresar en ese ámbito, porque no se sabe en qué zona está y porque el mismo monte del templo posee una santidad propia que impide a la persona ingresar sin previo requerimiento, sin previa preparación, y mucho más que debemos recordar que el pueblo de Israel, en este caso el judío, para poder ingresar al monte del templo necesitaba la purificación de varias cosas que tenía que hacer, pero una de ellas era la purificación de la vaca roja, que es algo que está explícito en la Torá, en el libro de Números. Entonces, todas estas cosas las personas no conocen y en realidad explicar esto tomaría mucho más tiempo, es decir, para poder comprender plenamente necesitamos detallar la misma, detallar los lugares. Y por tanto, para el judío tiene el peligro de ser merecedor del castigo que se conoce como caret. Caret significa que el alma será cortada de su pueblo. Eso está escrito en la Torá, en la ley de Moisés muchas veces. La persona, el judío que ingresa, tiene ese peligro del castigo de caret, que las consecuencias son amplias. Y el no judío también tiene prohibido ingresar allí. Si hoy en día vemos que está la mezquita y que están otras personas que van turistas, porque ellos no conocen la realidad, no conocen estas leyes, pero no se libran, se hacen merecedoras de un castigo celestial, porque es zona sagrada con una santidad que hasta el presente no ha sido retirada. Y la persona debe tener temor de esto. Por tanto, desde aquí aconsejamos a todo aquel que quiera hacer turismo en Israel que cuando vaya a Jerusalén al Cótel, suficiente con que vaya a visitar el Cótel, pero que no ingrese a lo que se conoce como el Har HaBait, el monte del templo, porque se coloca a sí mismo en peligro. Y aunque la persona diga, pero yo ingresé y no pasó nada, no es verdad. Se hace merecedor ante el cielo de un castigo, que Hasbe Shalom se podría cumplir en cualquier momento, Dios no lo permita, a menos que la persona se arrepienta. Entonces, aconsejamos no ingresar a ese lugar y tener respeto por la santidad del templo. Sí. More, se me ocurre una pregunta con relación que sabe que estamos de cara a esta fecha del 9. em, Muchos novajidos, o sea, muchos no, quisieran ayunar, quisieran enlutarse por el templo. Ellos pueden ayunar y pueden enlutarse por el templo. Sí pueden, no hay ninguna prohibición que les impida eh, ayunar en realidad. El ayuno, básicamente, lo puede hacer cualquier persona, judíos o no, siempre y cuando esté seguro que el ayuno no le hará daño a su salud. Es decir, hay personas que están o que tienen, Hasbe Shalom, una enfermedad y ellos no pueden ayunar. Entonces, en el caso del judío, el judío que tiene obligación, debe revisar la halajá cuándo puede ayunar y cuándo no puede ayunar. Según la halajá, eso se determina. Pero el gentil, el Ben Noach, que quiere ayunar, primero tiene que revisar si él puede ayunar, ya que no está obligado a ayunar.
y él se autoobliga porque de corazón lo quiere hacer, pero necesita revisar si puede hacerlo según su salud, porque está prohibido también arriesgar la salud, mucho más cuando es un mandamiento que no es para él. Entonces, el ayuno lo puede hacer un Ben Noach siempre y cuando esté sano, eso es lo primero. Pero enlutarse por el templo, por supuesto que sí. Los Benei Noach, que es la humanidad entera, tenían una enorme ventaja con respecto al templo. Y esta ventaja, una de ellas, está en el libro de Reyes, Primera de Reyes 8, que cuenta cuando el rey Salomón inaugura el templo, el primer templo. Cuando hay todo este evento, el rey Salomón hace una plegaria al Todopoderoso en ese momento. Y esto está en el versículo 38, lo voy a leer aquí. Dice, Kol tefilá, Kol tejiná, o sea, cada plegaria y cada súplica, Asher tiyé lejol a Adam, que tuviere cada persona, lejol ameja Israel, a todo tu pueblo Israel, etcétera. El versículo 39 dice, Beatá tishma a shamay mejón shipteja, tú vas a escuchar desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y dice aquí, Benatata la ish kehol derahab, le vas a dar a las personas según sus caminos. Y esto habla del pueblo de Israel. Es decir, si un judío iba al templo y pedía algo, el rey Salomón pidió que el Todopoderoso evalúe a la persona si merece recibirlo o no, pero esto es al judío. Ahora, dice el versículo 41, Vegam el anochri, también al extranjero, es decir, no al extranjero convertido, sino a la persona que no es judía, estamos hablando de un Ben Noach, Asher lo me ameja Israel u, que no es de tu pueblo Israel. Estamos hablando entonces de los gentiles, de toda la humanidad. Uva mer rejoca alemán shemeja, pero viene de una tierra lejana porque escuchó tu fama, escuchó tu nombre. Y dice más adelante en el versículo 42, Uva ve itpalel el abaidase, y viene a rezar, a orar en esta casa. El versículo 43 dice, Beata tishma shamay mejón shipteja, tú vas a escuchar de los cielos que es tu morada, Beacita, y harás que jol asher ikra eleja anochri, y harás conforme a todo lo que te pida el extranjero. Es decir, que cuando venía un judío al templo a hacer su plegaria, el Eterno primero evaluaba si lo merecía. Pero si venía un gentil, un Ben Noach, el Eterno le daba el pedido que él hacía, sin evaluarlo. Esto fue lo que pidió el rey Salomón. Debido a ello, también dicen los sabios, que si las naciones hubieran sabido la ventaja que tenían con el templo, hubieran reunido sus ejércitos y hubieran rodeado el templo para defenderlo. Otra ventaja lo trae también el Tratado de Sucá en la hoja 55b, en donde explica que en la fiesta de Sucot en el templo se ofrendaban sacrificios por las 70 naciones. Allí dice Rabí Hanán, hay de las naciones que no saben lo que perdieron, porque cuando el templo estaba en pie, el altar expiaba también por ellos, y ahora no, no hay quien expíe por ellos también. Es decir, la presencia del templo en el mundo era una conexión del Todopoderoso con el mundo entero, no solamente con el pueblo de Israel. Y todos podían acceder, todo aquel que buscara al Todopoderoso accedía a esta conexión. Por eso, para los Bene Noach, el templo es muy importante. Una última cosa que quisiera contar es una historia que está también en las fuentes judías sobre Jeremías y uno de los filósofos más conocidos que es Platón. Cuenta que Platón viaja hasta la tierra de Israel porque había escuchado de la gran sabiduría de los judíos
y buscaba a Jeremías justamente, que era el profeta y el más conocido de allí, y llegó en el momento en que el templo había sido destruido hace muy poco. Llegó a Jerusalén y lo encontró a Jeremías sentado cerca del monte del templo, envuelto, llorando y enlutado. Se acerca Platón y le dice a Jeremías: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras por piedra y por madera? Además, un sabio como tú no puede llorar tan solo porque se destruyó la piedra y madera, y por algo que ya pasó, ya no tiene importancia seguir llorando por ello. Quiero saber por qué lloras, tú que eres un sabio tan grande. El profeta Jeremías no le responde la pregunta, sino que él, al contrario, le responde con otra pregunta. Le dice a él: ¿tienes dudas que no han sido resueltas? Y le dice Platón: por supuesto, tengo muchas dudas, que me he esforzado mucho en encontrar respuestas y no las he podido encontrar. Y no creo que exista alguien en este mundo que pueda responderme estas dudas. El profeta Jeremías le dice: dime una de aquellas dudas. Entonces, él le dice, el profeta le dice: dime también una segunda duda, una tercera, dime las dudas que tienes. Él le explica esas dudas difíciles que este filósofo había meditado y buscado respuestas y no había podido encontrar. Y el profeta Jeremías le responde a todas sus dudas sin siquiera haber meditado, pensado, ni tomarse algún tiempo. Le respondió fluidamente a todas esas grandes dudas que él se había esforzado tanto por encontrar respuesta. Se asombró tanto Platón de la sabiduría de Jeremías y le dijo: ¿tú eres un ser humano normal? Dando a entender, ¿eres realmente humano? ¿Que has podido responder estas preguntas? Entonces Jeremías le dice: toda esa sabiduría que has escuchado de mí, yo la obtuve de aquellas piedras y madera por la cual estoy llorando. ¿Ahora entiendes por qué estoy llorando? Porque a través del templo, la presencia divina, a través de allí, la persona podía acceder al Todopoderoso y a la sabiduría de la Torah en un nivel más alto. Por tanto, Jeremías no solo lloraba por una construcción bella que se destruyó, el templo representaba más que la construcción, era la conexión y el canal por el cual la Shejinah, la presencia divina, estaba en este mundo. Y esto lo entendió Platón, y de aquí vemos que mucho perdieron las naciones también en sabiduría con la destrucción del templo. More, una pregunta. Usted estaba hablando de la sinagoga y estaba comparando la santidad del cótel con la sinagoga, ¿sí? ¿Nos podría explicar un poco más esto? ¿Cómo debemos comportarnos entonces en la sinagoga? Sabiendo que la presencia divina está tan presente como en este lugar, ¿no? Tan palpable y presente. Si en el Talmud llaman a las sinagogas y a las casas de estudio, las llaman Mikdash Me'at, significa un pequeño santuario, y las comparan con el santuario principal que es el templo. Entonces, la santidad del Bet Knesset, de la sinagoga, es semejante a la santidad del templo, semejante. Y también está escrito en la Gemara, en el Tratado de Berajot, que la presencia divina se encuentra en la sinagoga. Por tanto, la halajá trae una lista de leyes de cómo la persona debe comportarse en la sinagoga. En primer lugar,
De todas maneras, toda persona que va a una sinagoga tiene que cubrirse la cabeza. Eso es lo primero, con una kipá o con lo que sea necesario, por respeto a la presencia divina. Segundo, no se puede conversar dentro de la sinagoga, una persona con su amigo, conversar de cualquier tema. En la sinagoga no se puede hablar palabras que no sean de santidad, de lo sagrado, como estudio de Torá o la plegaria, la tefilá que se hace del Sidur. Solo esas palabras se pueden decir. Pero venir a la sinagoga para conversar con un amigo, se está faltando al respeto a la presencia divina que se encuentra en la sinagoga. Y en las fuentes de la Torá oral dice mucho y habla muy fuerte y muy severo contra las personas que no tienen ese respeto y conversan y hablan dentro de la sinagoga. A tal punto dice la transmisión oral que aquel que habla en la sinagoga no tiene parte en el Dios de Israel, de manera tajante. Siendo así, nosotros tenemos que tomar conciencia, principalmente en este caso hablando al pueblo de Israel, que a pesar que ya la persona se ha acostumbrado a ir a la sinagoga para rezar 3 veces al día, ya es costumbre, sin querer se ha convertido en algo habitual y se ha perdido un poco el respeto. Pero en realidad debemos saber que la sinagoga no es nuestra casa y tampoco es semejante a un parque o a un lugar de reunión o al lugar del trabajo. La sinagoga es ahora la casa del Eterno. Hoy en día no tenemos templo por nuestros pecados. Solo nos quedan las sinagogas. Si nosotros no guardamos el respeto debido a la presencia divina en las sinagogas, ¿cómo podemos esperar que el Eterno envíe esta Geulá para que seamos merecedores del templo si no aprendemos a respetar los templos pequeños que tenemos y la presencia divina? Es muy grave realmente conversar en la sinagoga. Mucho más es grave conversar al momento de la tefila. Pero incluso cuando no sea el momento de la tefila, sino que llega la persona y todavía no inicia la plegaria, también tiene prohibido conversar. Y en verdad tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la dificultad de no hablar en la sinagoga? El no hablar en la sinagoga no es semejante a una tentación difícil de soportar. No se requiere mucho esfuerzo, solamente se requiere estar seguro y concentrarse en que en el tiempo que estoy en la sinagoga no voy a hablar con mi amigo y explicarle a mi amigo que no pretendo ofenderlo, sino que dentro de la sinagoga no podemos conversar. Es todo. Hay una pequeña historia que escuché aquí en la tierra de Israel, que hay una sinagoga en determinado lugar de aquí, que la gente ha comenzado a hablar que dentro de esa sinagoga suceden como si fueran milagros. A qué nos referimos? Que la persona que ingresa a rezar allí, a hacer su plegaria allí, recibe respuesta y ve en verdad milagros. Entonces, al investigar, se dieron cuenta que los encargados de la sinagoga eh, hicieron un acuerdo firme que toda persona que ingrese allí tiene prohibido hablar y no permiten que nadie ingrese hasta que se comprometa a no hablar. De tal manera, esto surgió efecto que, digamos, la persona que rezaba en esa sinagoga específicamente, el Eterno recibía y recibe su plegaria de manera más rápida porque el canal espiritual está libre de obstrucciones, por decirlo así. Y cuando hablamos en la sinagoga, de Shalom, nosotros no, cuando se habla en la sinagoga, se está colocando un problema espiritual allí en cuanto a las tefilot. Esto en verdad hay fuentes abundantes que hablan al respecto. Por tanto, en resumen, todo judío tiene el deber de hacer cambios y
llegar a la sinagoga y comprometerse a no hablar divrei hol, que es palabras que no tienen que ver con santidad. No le pasará nada, no le pasará nada a su amigo con quien no habla. Al contrario, ganaremos méritos y mostraremos el debido respeto a la presencia divina y gracias a eso de seguro mereceremos la reconstrucción del templo prontamente. Amén. More, muchísimas gracias por todas tus palabras. Le pedimos a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están viendo que se suscriban al canal. Yo los invito a que se suscriban al canal porque de esta forma podemos seguir generando contenido como este y podemos seguir creando y llevando esta conciencia a todo, a Israel. ¿Sí? Suscríbanse al canal de Israel. Usted si quisiera decir algunas palabras finales o una reflexión, porque estamos acá de cara precisamente al 9 de abril. Sí, Tisha B'Av se acerca y me gustaría contar una breve historia. Es conocida la comunidad judía de Etiopía. Años atrás descubrieron que habían comunidades en Etiopía que generación tras generación habían recibido la tradición de cumplir las misbot de la Torá. Y esa generación o esa tradición llegaba hasta la tribu de Dan. Descubrieron esto, por supuesto, los grandes sabios eh, corroboraron esto y comenzaron a enviar ayuda y a visitar estas comunidades. En una de esas visitas, una señora que vive en Israel fue a una de estas comunidades de Etiopía y fue cercana a la fecha del 9 de Av. Cuando esta comunidad se entera que viene una mujer de Israel, se emocionan. La comunidad entera se emociona. Las familias, los niños, todos vienen contentos a recibir. Y por supuesto, ellos habían vivido alejados del mundo y de la información. Ellos vivían su mundo con sus tradiciones. En ese momento, lo primero que le preguntan a la señora es, y díganos, ¿cómo es el templo? Y la señora no puede creer lo que está escuchando. Todos le preguntan por el templo. Entiende ella que estas comunidades habían transmitido generación a generación acerca del templo, porque la tribu de Dan salió hasta estos lugares, como dicen algunas fuentes, en la época que el templo estaba en pie. Entonces la señora no sabe qué hacer y los reúne y les dice, tal vez ustedes no sabían, por supuesto, no tenían información por la cantidad de años y siglos que pasaron, pero el templo ha sido destruido hace muchos siglos atrás. En ese momento, ella ve que las familias, los niños, las personas reciben la noticia y para ellos es primera vez que escuchan que el templo había sido destruido. Y ella puede ver en las caras de las familias el dolor, el impacto de la noticia. Y ella les explica que por eso, el 9 de Av, que fue destruido el templo, ellos hacen día de ayuno y de luto. Y eran pocos días del 9 de Av. Llegado el 9 de Av, ella les explica cómo hacer este ayuno y se ve que las familias, los niños, todos en verdad lloraban y se enlutaban porque por primera vez se enteraron que no había templo. Dijo esta señora, para mí, yo que he ayunado muchos años en Tisha B'Av, para mí ese año fue el verdadero Tisha B'Av. También quisiera contar una breve anécdota. Unos años atrás, estuve yo, mi persona, en una sinagoga en Tisha B'Av y apagaron las luces. Y escuché que el rabino dijo, hoy se cumple de la destrucción del templo, 1950 y tantos años.
En ese momento, pocos días atrás, yo había escuchado estudios de rabinos que explicaban que en realidad cada año el Eterno en el cielo decide si este año se reconstruye el templo o no. Depende de nosotros. Si llega el 9 de Av y no se reconstruye es porque nosotros tuvimos que ver y fuimos responsables también. En el momento que yo escuché que habían pasado 1950 y tantos, a pesar que eso se suele decir en las comunidades, en ese momento, por lo que había yo también estudiado, me impactó. En ese momento justamente lloré por el impacto del tiempo y por sentir la responsabilidad que también, al sentirme responsable, eh, lloré en ese momento. Pero sucedió una anécdota que para mí es un tanto más triste aún, que una vez que terminó la plegaria y nos levantamos para ir a nuestras casas, una de las personas, felizmente solamente era una, al ver que yo había llorado, me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloraste? Entonces, en ese momento no pude responderle, no hallé palabras para responderle, para decirle, ¿por qué lloré? Hoy es 9 de Ab. No tuve qué decirle. Y me quedé meditando en eso. Y me di cuenta que más triste que la destrucción del templo es la falta de conciencia de la persona de no entender qué hemos perdido. Y el libro de Lamentaciones que escribió el profeta Jeremías sobre la destrucción se llama Eijá. Eijá tiene las mismas letras que Ayeka. Ayeka significa ¿dónde estás? Y es lo que el Eterno le dijo a Adán cuando pecó. Le dijo Ayeka, ¿dónde estás? Esas mismas letras son con la cual inicia el libro de Lamentaciones. Eijá. Eijá significa cómo es que la ciudad que estaba llena de alegría ahora está desolada. Así inicia este libro. ¿Por qué tiene las mismas letras? Lo que el Eterno le dice a Adán, ¿dónde estás? Y el inicio del libro de Lamentaciones, para enseñarnos que en verdad nosotros provocamos con nuestras transgresiones la destrucción del templo. Y es ahora la oportunidad de enmendar, de enlutarnos por el templo, porque dijeron los profetas que todo aquel que se enlute por Jerusalén será digno de ver luego su reconstrucción y la alegría de ella. Entonces, Bezrat Hashem, que podamos ver pronto la llegada del Mashiach y la reconstrucción del templo. Amén. Sí, bueno, muchísimas gracias, More. Muchas gracias por todas estas palabras y bueno, que nos sirvan de reflexión a todos acá. Quiero volver a nuestros escuchas y las personas que nos ven a que se suscriban al canal, a que se suscriban al canal An Israel y podamos seguir viendo este contenido, ¿sí? Y bueno, ¿qué más puedo decirles que despedirme y que podamos ver esa reconstrucción prontamente? Muchas Bezrat gracias. Hashem. Bezrat Hashem.